Buenas noches, buenas tardes, señoras y señores. Un gusto, gracias por estar en el programa Entre Tintos y Papeles. Después de un largo periodo de elecciones, de campaña, de utilización de títulos para la campaña, en fin, hemos llegado a la primera vuelta prácticamente con un empate técnico entre los dos candidatos, el señor Novoa y Luisa González. Tengo el gusto de estar con Eduardo Luis Quesada, analista político, a ojo de buen cubero, a ojo de abuelo de pájaro. ¿Cómo ven estas elecciones, Eduardo? Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Marco, por la invitación. A los amigos radioyentes, buenas noches. Igualmente, yo creo que son resultados que se esperaban, ¿no? Si bien es cierto, no con tanta disputa electoral, porque existe prácticamente un empate técnico, sino se pensaba que iba a haber un poco más de holgura o diferencia favor a Novoa por su estructura de poder que mantiene. Siempre el poder tiene más facilidad de acceder a la votación de los sectores sociales y populares por lo que se mantiene desde el Estado. Pero bueno, son los resultados que se esperaban. Ahora hay que esperar el tipo de acuerdos, negociaciones, convenios, intereses que vayan a cada tienda política o personalmente que lo haga la señora González o la señora Novoa, sobre qué ofrecen a los representantes de los partidos políticos primero y después también a la ciudadanía. Yo pensaría que primero deberían preocuparse de llegar con propuestas, con alternativas, con salidas políticas, económicas y sociales a los ciudadanos de antes que los propios partidos políticos, porque su misma estructura deja mucho que desear, ¿no? Ya no son los partidos políticos ideológicos orgánicos de antes, sino ahora son partidos políticos que se han vuelto vientres de alquiler, tiendas de alquiler para satisfacer solamente sus ambiciones económicas, a pretexto de no perder el registro electoral. Sí, por cierto, los partidos políticos ya no existen. Hay una campaña internacional de que las ideas, de que los pensamientos políticos, la ideología política ha perdido espacio y ahora viene el pragmatismo. Pero sin embargo, el pueblo ecuatoriano ayer a primera hora, digamos a los primeros minutos, con el éxito, como que se sorprendió con la ganancia del señor Novoa, 50.1, lo hizo conocer de Amazonas. ¿Vos tuviste la impresión de que efectivamente se producían estos resultados o de alguna forma cuestionaste y pediste a tus amigos y a tu familia que esperen para ver el tipo de cómo crece, cómo se desarrolla el conteo de los votos? No, nosotros estuvimos en casa viendo y esperando los resultados, luego escuchando. Y viendo cuando hubo los primeros resultados del Exit Poll, yo pedía que por favor esperemos los resultados oficiales primero y además porque falta el ingreso de las ciudades y provincias grandes, ¿no? Pues Manabí, El Oro, Los Ríos, Pichincha, Suay. Hay que esperar esas votaciones para ver por dónde va la tendencia y para a dónde se dirige prácticamente el favor del voto popular. Sin eso no hay cómo hacerlo, ¿no? El exit poll deja mucho que desear, puesto que no tiene ya, primeramente, una seriedad que se debe darse y también la exactitud con la que se puede y se debe mantener. Por eso hay que esperar resultados oficiales en un porcentaje alto. Luego que a las 10 de la noche dieron los resultados parciales del Consejo Electoral, ya se vio pues dónde está la tendencia, que los dos eran los finalistas prácticamente en esta contienda, ¿no? Llama la atención, sí, y sorprende es el ascenso, pese a la diferencia de ISA, ¿no? Me parece una votación aceptable e importante de los sectores sociales hacia el candidato. Sí, por cierto, en esta polarización quizá es un triunfador, porque la ideología y el pensamiento del indigenado está puesto en su nombre, pero ¿cómo influenciará en que lleguen primero o segundo los candidatos que terciarán en la segunda vuelta? Hay agoreros en el sentido de que posiblemente, como ya se estableció en primer lugar al señor Novoa, se vuelva a este tipo de actuaciones, es decir, que el señor Novoa, como ya tiene el primer puesto ahora, gane la elección segundo, la segunda vuelta, Eduardo. Bueno, eso depende, primeramente, como ya dije, de las ofertas ofertas que sean cumplibles a los sectores sociales y populares y también a los acuerdos que lleguen entre las estructuras políticas del país. Pero insisto yo, ya no es la misma estructura política, orgánica, ideológica de hace años, de hace tiempo, de los partidos políticos. Gran parte de los partidos políticos perdedores
que hicieron este proceso electoral, vemos que no tiene militancia en su representación de dirigentes, ¿no? O de candidatos. Se han convertido en vulgares vientres de alquiler para, a pretexto de mantener su registro electoral, venga cual venga, no le importa la ideología, los principios, no le importa ni siquiera averiguan el currículo de los candidatos, sino vienen y se ofertan y ellos inmediatamente aceptan, quedando la militancia de los partidos, pese a que ellos sí tienen formación ideológica, política, orgánica y también principios, solamente la militancia queda para que carguen los afiches, los carteles, las escaleras, peguen y también intervengan en forma masiva, pero no hay una retribución política orgánica de los partidos hacia la militancia. Prueba de ello, y yo recalco y reitero también y hago notar, el único partido de izquierda que se mantiene en esa estructura de respeto a su militancia es, la lista 2 de, de la Unidad Popular, el DMPD. Son los únicos que mantienen su estructura política orgánica como debe serlo, como partido orgánico serio, en defensa de principios, de propuestas, de dignidad, de alternativas, es lo que se ha mantenido. Es esto, lastimosamente, hay que decirlo por su nombre, no lo tienen, no lo es, han dejado de ser. El pueblo elector tiene una idea de lo que va a pasar posteriormente en la segunda vuelta, pero al mismo tiempo yo no sé si podríamos decir, ha sido una elección de desprecio de 15, perdón, de 13 candidatos a la presidencia. Los tres, con Pachacuti incluido, Novoa y la señora González, han salvado el rostro de cada desprecio. Yo creo que esta votación pírrica que tienen los otros candidatos es un bofetón a este vientre de alquiler o a estos partidos políticos inorgánicos. Yo creo que es un llamado de atención, más que nada, a los partidos que tienen una estructura nacional y que tienen principios, tienen propuestas, sino que ya han dejado de lado, cayendo en este juego político, ideológico del pragmatismo, en que ya no están las ideologías, sino es la propuesta del momento la que sale, lo que da, y que para eso ya no es necesario ser militante del partido, sino que venga un señor que quiera comprar su candidatura y da, y el partido que piense que crea, acepta esa candidatura burlándose del trabajo orgánico y la fe, digamos así, que tiene puesto la militancia en ellos. Es por eso de que mucha gente ya no milita, ya no quiere estar en las organizaciones, porque no son retribuidos en su trabajo, en su formación y en su preparación. Esto es el pragmatismo y la incidencia grande que también tiene la estructura tecnocrática, no solamente aquí en el Ecuador, sino en América Latina y el mundo. Eso va dando el pragmatismo, ha ido tomándose la estructuración de los partidos, la conformación de tales, y no permiten, no va más allá. Pero también hay que ser críticos con las dirigencias. Las dirigencias nacionales de los partidos no les interesa ya la formación, la preparación de la militancia. No han generado cuadros en estos momentos. Si vemos los partidos de todas las estructuras, de izquierda, de derecha, de centro, son gente que ya no se prepara, ya no están ahí, ya no forman cuadros, ya no difunden ideología, ya viven solamente el momento para tener la participacióncita del proceso electoral o de la entrega de recursos económicos que da el Consejo Nacional Electoral, de acuerdo a la ley de partidos, en sus procesos por alcance de votación. Eso es a lo que ha llegado la política, y si quieren reivindicar, y como si en verdad ellos quieren defender este país, salvar al Ecuador, tienen que volver a ser partidos orgánicos, políticos e ideológicos, con militancia joven, pero también con militancia que tenga ya su experiencia dada, porque siempre la experiencia también orienta, ordena y conduce. Habrá entonces la posibilidad de que los 13 restantes candidatos perdedores ahora, en forma bastante drástica por el pueblo ecuatoriano, que pues presenten nuevas opciones, presenten nuevas fórmulas, pero en el país, en el Ecuador, necesitamos 16 partidos políticos, movimientos, casi cargos en este sentido. No será suficiente 3, 4 partidos políticos, como tú dices. Yo creo que debe haber partidos, primeramente ideológicos, ¿no es cierto? Pero no solamente 4 o 5. Yo creo que, como así, había antes hasta 10, 8, 9 partidos políticos, digamos. Pero todos tenían su estructura política, orgánica, ideológica, pero no permitir ahora con esa facilidad que el Consejo Nacional Electoral, a través de la reforma del Código de la Democracia, permite que la gente se sentía de estructuras políticas partidarias, porque no le dan su candidatura, porque no le dan su puesto de trabajo, o porque no le dan lo que ellos quieren, inmediatamente salen y fueron a su organización política.
No puede ser que en este país haya 280 grupos y partidos políticos. Tiene que haber 7 u 8 partidos políticos, ideológicos, orgánicos a nivel nacional. Los partidos, los movimientos de cuadra, los movimientos de barrio, los movimientos de parroquia, los movimientos ciudadanos que ahora se llaman, son a nivel cantonal o provincial, tienen que desaparecer. No puede existir ese tipo de organizaciones porque ese sentimiento le dan para que salga. Usted, Marco, hace un análisis de las organizaciones eh, políticas de las 200 y pico, la mayoría son de gente que ha estado en ex partidos políticos. Correcto. Y ha firmado y ha formado su propia organización para satisfacer su ego, nada más, para aumentar su hoja de vida o su currículo. Fue candidato a esto, fue candidato al otro, porque ni siquiera pasan cuentas a nadie. Y lastimosamente aquí en Cuenca, en Guayaquil, en la Azuay, en la provincia, en el país, ha habido gente que ha hecho eso. Simplemente fuera a su partido y allá quién pasa cuenta. Y si nosotros ponemos a revisar, ve que esos grupitos pequeños, luego de alcanzar alcaldías, prefecturas, diputaciones, han estado económicamente muy bien y el tribunal no ha hecho un seguimiento de las fortunas de estos señores. Primera vez en el país que vamos a tener un bipartidismo, quiero decir, miembros de ADN configurados de un solo bloque y asimismo de la Revolución Ciudadana, quedando un salto de 10, 12 diputados. ¿Va a haber allí una pugna de poderes o ahorita estarán entrando en el baratillo de las ofertas para conseguir la adhesión de estos diputados de los grupos minúsculos en la votación? Bueno, ahí va a haber una pugna de poderes permanente, puesto que la conformación de los bloques todavía está por definirse, no se sabe cuántas organizaciones políticas más van a ingresar o consolidar la votación, pero eso es del momento, ¿no? La política implementada en la Asamblea, los acuerdos de los pactos, de las componendas, son a diario, ¿no? Esta política móvil que se maneja en la Asamblea es de acuerdo a la oferta y de acuerdo a la demanda. El toma y daca clásico, ¿no es cierto? Que facilita a través de la independencia o de, como ahora he escuchado ya nuevamente, se pone inmediatamente los candidatos que ganan, se sacan la camiseta la camiseta de la organización política por la que llegaron y deja la ideología de lado, creo que se lavan o se friegan con la misma camiseta para dedicarse a servir a la ciudad o dedicarse a servir al país. Igual pueden hacerlo, pero tienen que hacerlo desde el punto de vista ideológico, programático y de propuesta que plantea esa organización. No lo que ellos dicen, vamos a servir a la Suaya, a Guayaquil, a Quito, a lo que sea, sacándonos la camisa. No, eso es un pretexto para ellos acomodarse de acuerdo a la oferta del mejor postor. Eso hay que decirlo claramente y con letras mayúsculas. Tienen que dejarse de engañar a la gente y trabajar con su ideología o por su movimiento que los nombró y que fueron electos a favor del país. Porque la ideología es esa, a no ser de que pagaron a la dirigencia de los movimientos o de los partidos para que les permita llegar a la Asamblea. Y ahí sí, como decía una candidata aquí, que ha vendido algunas cosas ella para poder solventar la campaña e invertir en la campaña. Eso no hay inversión. Lo que hay es un sacrificio político de las personas para estar ahí haciendo la política, una política de servicio social, una política de acuerdo a los beneficios y a los intereses de los sectores sociales y populares, no al servicio de los intereses de la burguesía de este país, que lastimosamente todo el mundo ha hecho eso. A nombre de la libertad ideológica, del pragmatismo de ellos, han hecho es consolidar leyes al servicio del sistema privatizador del país. Bien, ahora, nosotros para gobernar esta nueva asamblea se necesita 75 o 76 votos como mínimo para hacer una mayoría. Eso va a ser muy difícil porque según los últimos resultados de las elecciones, los partidos políticos mencionados, el Partido Revolución Ciudadana y el Partido ADN tienen entre 65 y 66 diputados, legisladores, perdón. Cuando el mínimo es 76, esos 10, ¿de dónde van a salir? Tránsfugas políticos también. Están ahí los independientes, ya están desde ahorita ya. Ya están, hay que dejarse, hay que sacarse las camisetas para el país y para la provincia. Ya están avisando qué camino van a tomar. ¿No es cierto? Inclusive los propios candidatos, escuchaba hoy en la mañana, un candidato que es electo por una organización política, por la ADN, y ahí es que va a dejar la camiseta y ponerse la del país, la del Cuenca o la de la Azuay. Eso no puede ser,
Porque si él es electo por una tienda política, tiene que estar de acuerdo con los postulados y con los principios que plantean. Si el señor Novoa practica o quiere aplicar la estructura libertaria al estilo Bukele o al estilo Milei, él fue electo por esa tienda. Claro. Y él va a ser cómplice de esas cosas, de la privatización, del proceso represivo que tiene que desempeñarse, de la arremetida que va a haber contra los sectores laborales y sociales, contra la imposición de las jornadas laborales, de todas esas cosas que va a hacer, ¿no? Lastimosamente, el neoliberalismo estructural, represivo que está dado ahora y quiere imponer en América Latina, a como dé lugar, eso va a ser. Va a ser. Y él también será parte responsable de esas cosas que vaya a pasar en el país. Ahora se han dado dos hechos, dos afirmaciones graves que a mí me parecen incluso insultantes. Decir que en la costa ha ganado la señora Luisa González, y que la sierra ha ganado el señor, sin excepción de provincias, ha ganado el señor Novoa. Pero se dice en el primer argumento que en donde existe mayor criminalidad, en donde se exporta la droga, en donde existen, yo diría, pues actos bochornosos a la moral, a la seguridad, es la costa. Entonces, todos los costeños, todos los que están en esta circunscripción territorial son mafiosos. Se les dice en buenas cuentas que el triunfo de la señora González es por gracia del narcotráfico. Y la segunda, se dice que en la sierra se tiene una mayoría absoluta porque conocen el desarrollo de los diferentes actores políticos de la Revolución Ciudadana. Citan algunos nombres y, como tú señalaste, son traidores a la patria y a la Revolución Ciudadana. Así es, y los que ahora están en otras tiendas políticas es eso, ¿no? Porque simplemente ya no están esa estructura política al interés de él, al servicio de ellos y a seguir lucrando a favor de la persona que haya dicho o que dice o que pregona. En el otro, yo creo que la votación se demuestra de acuerdo a la fortaleza y el trabajo que tienen cada uno. No pueden tampoco demostrar o decir muy sueltos de huesos que ya están las mafias, que son las que ponen allí, habría que demostrarlo. Yo creo que eso es lo que hace daño al país, ¿no? Hablar sin ton ni son para captar votos, pero eso es lo que le aleja y eso es lo que decepciona a la gente de la política. Pero la política no es eso, la política es una estructura de servicio, de aprendizaje, de formación permanente, de ayuda social, de ayuda política, de ayuda económica, en términos de la solidaridad. Pero ahora nos hemos vuelto unos parrachines, habladores, difamadores de todo el mundo para llegar a donde sea, sin pruebas, sin nada. Cuando ya la gente quiere defender su honor y todo, empiezan los juicios penales, y ahí sí vienen las disculpas, yo no quise decir eso, los llantos, se me fue la lengua y nada. Yo creo que para argumentar aquello hay que decir con pruebas, con nombres y apellidos, las pruebas, y demostrar que verdaderamente esos votos fueron adquiridos de esa forma, ¿no es cierto? Eso hay que demostrarlo. Yo creo que quien ha dicho esas palabras, esos argumentos, esos planteamientos, tiene que decirlo, Juliano de tal votó por expresión de los lobos, Juliano de tal votó por expresión de las ranas, de lo que sea, como quieran llamarse. Por eso tiene que demostrarlo, porque eso es lo que le da validez y credibilidad y seriedad al proceso político actual. En todo caso, yo creo que debería investigarse. La sierra, Eduardo, que se cierra frente a un costeño rompiendo, gracias a la visión política, este sectarismo, esta situación de que los costeños odian a los serranos, en fin, esta votación cerrada a favor de Novoa. ¿Cómo le puede? ¿Qué lectura es que no tiene sentido porque ambos son de la costa. Novoa es nacido, bueno, en Estados Unidos, pero vive en la costa. La señora González es de la costa. O sea, ahí no hay tal regionalismo de candidaturas. Lo que pasa es de que el trabajo, yo creo que el trabajo, con todas sus cosas que ha venido haciendo o que ha hecho la Revolución Ciudadana en sus 10 años están demostradas. ¿No es cierto? Gente que está presa, que está preso, que están prófugos, porque la ley y la justicia ha aplicado en esa militancia de los partidos. En este caso de Revolución Ciudadana, el caso de señor Glass, los autoexiliados en México y el prófugo de la justicia que está en Bélgica. La justicia ha demostrado que son parte y cómplices de un proceso de corrupción, de coimas a nivel nacional y por eso están sentenciados. ¿No es cierto? Eso es lo que tiene que demostrarse y se ha demostrado eso, que la Revolución Ciudadana, lastimosamente, los sectores dirigenciales
y de gobierno y de poder han incurrido en la corrupción, en delitos contra el Estado, en delitos económicos y políticos contra el Estado, y eso están pagando. Ahora, claro que falta terminar las investigaciones y los juicios que está implementando y desarrollando la señora fiscal de Salazar, pero se ha ido demostrando y se ha ido haciendo. Pero decir insultos de huesos que son las pandillas las que han controlado el voto y les obligado a que voten por González, me parece que no tiene sentido, es una cuestión de descabellada. En cuanto a la sierra, la gente es más tranquila, más pensante, es menos ofuscada, sabe meditar, sabe leer las propuestas, no todas, pero un poco, sabe por dónde se va y por dónde orienta, ¿no? Y por eso es de que le han dado el apoyo al señor Noboa por las cosas que ha dado, por una solución parcial o solución parche a la cuestión de la energía eléctrica, que es lo fundamental para todos. Y también lo que ha venido ofreciendo, ¿no? Las soluciones paliativas y paulatinas que ofrecerán al país. Pero atrás de eso, lo que no dicen y lo que no ven los votantes es el proceso libertario, privatizador, ultra neoliberal que va a aplicar Noboa. Prueba de ello, en el debate ya dijo que iba a concesionar el Casdenillo. Claro. Lo uno. Lo otro es descabellado entregar eso iba, entregar el pozo Sacha a los chinos y a los canadienses. No tiene sentido. Pozo Sacha es un pozo que ha dado la mayor cantidad de petróleo al país y es explotado por técnicos ecuatorianos, por técnicos de Petroecuador, que producen a $7 el barril. Eso es lo que han hecho. Y produce 78,000 barriles diarios. Pozo Sacha tiene un depósito de 380 millones de barriles de petróleo. Y este señor Noboa va a entregar el petróleo a un costo de $25 a los chinos, a Sinopec. Va a entregar a eso a $25 el barril. ¿Por qué le va a entregar? Porque le dan $1.500 millones de adelanto, cuando Petroecuador ha venido produciendo y entregando más de 1.400 millones cada año. O sea, este gobierno recibe $1.500 millones y va a regalar 1.000 millones durante 19 años a los chinos. Ese es el gobierno libertario. Eso es lo que nos van a hacer. Igual está yendo a entregar el gas que hay en el Golfo de Jambelí, ¿no es cierto? Y viene haciendo un pacto, un acuerdo con las mineras en Canadá. A mí me parece humillante para el país que un señor haya ido a Canadá a hacer un acuerdo con los mineros para contaminar el medio ambiente, para privarnos del agua, pese a que en su propuesta de campaña dice que no va a contaminar el agua. Igual es con la señora González. Ha reivindicado y ha dicho públicamente, y consta en su programa, que va a poner en práctica, en vigencia nuevamente, el programa del correísmo de hace 10 años. Entonces, no hay alternativas. Honradamente, no hay alternativas porque los dos siguen una estructura neoliberal, el uno muy frontal y el otro de manera tapada y amañada, como es el caso de la señora González. Sí, ahora, las adhesiones de los partidos políticos, de los dirigentes, comienzan a producirse ya en el país. El señor Carlos Rabascal, por ejemplo, de la Izquierda Democrática, dice que respaldarán a la señora Luisa González. El señor de Centro Democrático, Jairala, dice que no respaldarán a ningún candidato y que la votación es libre. Pero aquí se produce otro fenómeno que hace que lleve a la gente a pensar. El Partido Social Cristiano y Reto de Guayaquil no tienen un solo asambleísta. ¿A qué se debe? Bueno, Social Cristianos sí tienen asambleístas. Creo que ponen 2 o 3, ahí tienen uno a nivel nacional, me parece, 1 o 2. Creo que sí tienen. Creo que sí tienen asambleístas, pero igual, ¿no? O sea, los votos no va a darse porque la dirigencia de los partidos, como decía al inicio, va a darse porque la dirigencia del partido dispone u ordena como era antes. Que la militancia al menos vote por lo que disponía la dirección del partido. Porque antes había una formación ideológica permanente de los partidos hacia su militancia. Y esa disciplina partidaria hacía que esos votos vayan a los partidos que ellos pensaban que va a hacerles, son afines o son coincidentes con la política o con acuerdos que vayan a llegar en la asamblea. No, la gente vota de acuerdo a su criterio y de acuerdo a su conciencia, ¿no? Pero no por principios, no por la propuesta del gobierno, sino por que le cae bien el candidato, o como dicen algunas personas, porque es guapo, porque tiene cuerpo atlético, como sale Noboa en sus castones, ¿no es cierto? Como sale Noboa en sus castones y como la señora González también hace y difunde su propaganda.
O sea, va de acuerdo a la venta de la imagen, ¿no es cierto? No a la difusión de las propuestas, no a la difusión de los programas de gobierno, que nosotros deberíamos interesarnos en leer para obligar luego de que quien quiera que gane, obligarles a que cumplan. Eso es la política y la responsabilidad de los ecuatorianos. Hacer que esas propuestas sean cumplidas con lo que ofertaron. Y eso sabrán ellos cómo cumplen. Bien, por otro lado, el Pachacuti se dice obtendrá 8 curules y me ratifico en que el Partido Social Cristiano tiene una votación pírrica, Sí. apenas 5 escaños, solo uno nacional. Claro. Es decir, entre los dos hacen 12 votos, 13 votos, Faltan van a 12. negociar posiblemente con, según lo entiendo, van a negociar con el señor Noboa. ¿Qué van a negociar? Adherirse a esta política de venta de los recursos naturales, adherirse a la política de volver al sistema laboral precario, en fin. O sea, van a plegar por ideologías que siempre, o pensamientos que siempre han manifestado como salvadores de la patria. Bueno, es que eso está, eso va. Además, de los 16 candidatos, 14, los 14 candidatos hicieron gala, ¿no es cierto?, como si fuese una victoria para ellos, o sea, difundir y decir de que van a aplicar la política neoliberal privatizadora. 14. Los únicos que defendían los recursos naturales de este país fue el señor Rescala de la lista 2 y EISA. El resto no lo hicieron. Pregonaron su estructura y su pensamiento neoliberal radical bajo el argumento de obtener los recursos. Los dos mantenían su posición nacionalista ecuatoriana para defender los recursos naturales, para no entregar a las transnacionales. Yo creo que los acuerdos van a darse con los grupos pequeños, los movimientos independientes, y con el Partido Social Cristiano que siempre está en la derecha, porque esos son ellos. Y han actuado así, de la derecha, con las propuestas privatizadoras, con las propuestas represivas, todo eso mantiene. A ellos no les hace mella hacer alianza con Novoa o con Luisa González, o con Correísmo, o con la Revolución Ciudadana. Pero en las últimas asambleas han actuado así, tanto ADN como Social Cristianos de la mano en algunas leyes con el correísmo. Eso lo han hecho. Mejor postor. Claro, siempre han estado al mejor postor del Estado, pero en la política económica son los que se han beneficiado, en la cuestión del negocio del petróleo, en la cuestión del negocio del oro, en la cuestión de los transportes del petróleo, en la venta y explotación de gas, y todos son los beneficiarios de ellos. Todo el grupo de estructura económico, y no se diga el sistema financiero. Bien, por cierto, viene ahora una lucha ideológica, entre comillas, ideológica, para captar los votos para la segunda vuelta. Posiblemente la campaña de la primera vuelta se repita, los ofrecimientos, se multipliquen las promesas al pueblo ecuatoriano, pero aquí el pueblo ecuatoriano tendrá la posibilidad de discernir entre lo verdadero, entre lo cierto o entre la falacia. Los medios de comunicación posiblemente convertirán o seguirán siendo los canales que crean una imagen de los candidatos que no necesariamente es la cierta. Es decir, los partidos políticos prácticamente no tendrán ningún tipo de participación, los 14 me refiero, en la adhesión o en conseguir la adhesión de los diferentes militantes de las agrupaciones políticas. Bueno, en la militancia van a tener algún tipo de control, pero el resto de la gran mayoría de la gente no lo van a hacer, ¿no? No lo van a hacer, ¿por qué? Porque la política ha sufrido un proceso de desprestigio paulatino, pero a lo largo de estos 10, 15 años. ¿No es cierto? ¿Quiénes han sido los desprestigiadores de la política? Han sido los propios medios de comunicación. ¿No es cierto? Al servicio de una estructura política de momento, de turno, que se encuentra en Carondelet. Ahí están, ahí lo van. Entonces, eso es lo lamentable. La gente no va a votar, como te decían antes, no va a votar por la propuesta, va a votar por la simpatía personal que despierta el candidato. Eso lo van a hacer. No voy con la repartición de su cartón en pantaloneta o en DVD, mostrando su cuerpo ahí, su estructura atlética que tiene, no sé, no le he visto yo. Pero bueno, la señora González irá también a hacer gala de su estructuración femenina para captar votos, ¿no? Para hacerles. Pero las propuestas, lastimosamente, la gente no va a leer. Sería bueno que lean y vean a dónde quieren llegar y qué quieren hacer. Una persona, en este caso la señora González, dice que va a reivindicar toda la estructura del plan de gobierno anterior. Está planteado ahí, ¿no es cierto? Y lo que el Novoa dice también igual, que va a generar las estructuras de privatizaciones o de concesiones.
del sistema eléctrico, del sistema de gas, de petróleo, eso va a hacerlo. ¿Las Aquí, concesiones de las carreteras están dentro de eso? las concesiones de las carreteras también están dentro de eso. El plan vial, el plan energético, eso están ahí. Igual lo estaba planteando la señora González. Igual lo están planteando. O sea, no difieren en nada, lo que difieren son los términos, pero no tampoco plantean plazos. Decir que vamos a reivindicar las estructuras de las escuelas del milenio es poner en práctica el proceso de gobierno anterior, donde hubo una gran decepción escolar del sistema campesino, de las estructuras campesinas, ¿cierto? El otro señor decir que va a concesionar Casdenillo, y no solamente Casdenillo, está hecha las propuestas privatizadoras de Novoa con las leyes que dejó estableciendo el gobierno de Correa, y también la privatización o concesión vía decretos, que es lo que está haciendo, copiando la estructura política de Bukele y la estructura política de Milei. Ya ahora las gentes, las personas, digo las gentes en el mejor sentido de la palabra, están esperando desde ya el debate del 33 de marzo. ¿Crees que ese debate entre los dos candidatos pueda aclarar un poco el panorama? ¿Podría inclinar la balanza hacia uno de los dos candidatos? Porque el 24 de marzo, el 10 de abril, también arranca la campaña electoral. Claro, yo creo que el debate tiene incidencia en muy pocos ecuatorianos, ¿no? Los que prestan atención sobre eso, en lo que van a hacer, lo que proponen, pero no ponen los plazos, no ponen los tiempos. Eso incidirá en poca gente. Lo que ellos van a hacer es una difusión de sus rostros, de sus figuras, de sus cosas en los sectores sociales y populares que no les interesa ponerse a revisar una propuesta de gobierno, que no les interesa defender este país de las privatizaciones, que no les interesa que exigir que estos gobiernos generen y lleguen a acuerdos para propuestas de empleo, ¿no es cierto?, para la educación gratuita. Eso tiene que ser para la educación campesina y rural en el Ecuador. Eso hay que pedir, salud para todos, al menos que conste salud y educación y pleno empleo. Eso es lo que tenemos nosotros que exigir para que este país salga de la pobreza, salga de la miseria y empiece un rumbo, pero desde los sectores sociales y populares, que somos los que tenemos que impulsar este país y decirles a nuestros mandantes, al gobierno ecuatoriano, que cumpla lo que prometieron. ¿Y cómo tenemos que hacer eso? Tenemos que ver, revisar las propuestas, y usted dijo, tanto estas cosas que no va a privatizar o a concesionar, se nos tienen que cumplir. Eso tiene que hacer con nosotros tenemos que esas propuestas de campaña, no solamente a nivel nacional, sino local y provincial, se cumplan a través de la movilización popular. Tenemos, señores, que dignificar nosotros a la política. El Estado no nos va a dar dignificando la política. Ellos son los causantes de que la política esté por los suelos, porque ellos son los que corrompen, ellos son los que compran conciencias, ellos son los que llaman para que la gente haga, o los mandantes hagan lo que ellos quieren. No, nosotros tenemos que salir a decir, la política es esto, la política es reivindicación, la política es propuesta, la política es decente, la política es estudio y formación. La política desde el Estado no es represión. La política desde el Estado no es mandar sacando a la gente que tiene sus puestos de trabajo. La política desde el Estado no es favorecer a los grupos económicos. La política desde el Estado no es regalar la plata a los grupos financieros que no pagan los impuestos, ni tampoco a los grupos económicos que no pagan los impuestos. No. La política es desde la base de los sectores populares para que cumplan, ¿qué? Que paguen los impuestos, los grupos económicos, que el sistema financiero sea controlado para que se evite el lavado de dólares y que deje de tener tanta ganancia. No puede ser que el sistema financiero gane entre los 600 millones y 700 millones al año. No puede ser. Las cooperativas que son del sector social y popular, no son peores que el sistema bancario, pues no son peores que el sistema bancario. Se han vuelto ahora hasta perseguidores de los clientes que no pueden pagar por diferentes horas, no porque no quieren, sino porque no tienen dinero para pagar lo que pidieron de un préstamo y no les dan plazo. Enseguida ya les están mandando llamándoles la atención, que vengan a pagar, amenazándoles que les van a quitar los puestos, que van a poner en la radio, todas esas cosas no tienen sentido. Entonces, eso tenemos que nosotros. Si nosotros no reivindicamos la política como sujetos sociales desde la sociedad civil, digamos así, no van a hacernos caso. Tenemos que hacernos respetar y que respeten nuestro voto. Y los que no hemos votado por ellos, nosotros con mayor razón vamos a decirles que cumplan, porque este país no creo que deba tener más de un 10. Ahora, ¿cómo va a incidir en la segunda vuelta? ¿Cómo va a incidir en la segunda vuelta la posición de la señora
Verónica Abad. ¿Qué papel va a jugar ella y el público qué dirá frente a que se ha dicho no se le volverá a la vicepresidencia de la República y no irá ni siquiera al lugar donde funciona la vicepresidencia? ¿Cómo incidirá esto, Eduardo? Yo creo que la señora va a tener que hacerse cargo de la vicepresidencia, porque luego lo que dijo la Corte Constitucional, que ya no puede gobernar por decretos, encargar por decreto, no le queda otra salida. ¿Pero crees que cuenta? Yo creo, es que no, Cuando vemos que a las últimas horas volvió a encargar, después de incluso del fallo de la Corte. claro, pero ahora en la segunda vuelta ya no va a poder hacer. No le va a poder, que no se va a correr el riesgo que le llamen la Corte Constitucional o la Corte, el Tribunal Contencioso Electoral para que descalifique su candidatura. No creo que vaya a correr Hay ese un riesgo. riesgo. Entonces, la Además, posición de Abad se consolida en la vicepresidencia. yo pensaría que sí, pero además la señora también tiene sus altos y sus bajos, ¿no? El día viernes acaba de enviarle una carta al señor Novoa que por favor le dé el carguito en cualquier embajada que ya se vea al extranjero. O sea, ¿qué mismo quiere la señora? O sea, ni ella mismo define, o quiere una estructura de poder, no sé para qué o con qué fines, o quiere ser la vicepresidenta. Pero después a mí me parece humillante que le diga al señor Novoa que por favor le dé nomás la embajada lo que quiere. Pero ¿será cierta la situación? Bueno, Como los medios crean. yo leí esa La, carta, la, que estaba inclusive con la firma de la señora ahí, el nombre de la señora, pero no creo que, no ha habido, no he leído un desmentido de la señora, está pidiendo que ya va a aceptar y va a hacer. Pero yo creo que, o sea, no va, si no quiere correrse el riesgo de que le descalifiquen la candidatura desde la Asamblea y desde el Contencioso Electoral, va a tener que encargarse la presidencia. acabo de leer. Y va a haber algunos acuerdos, además, ¿no? Correcto. Va a haber acuerdos con ella. La comunicación de la presidenta de México. ¿Cómo incidirá esto en la segunda vuelta? Ella dice que aspira a que una mujer gane en el Ecuador. Claro, porque o sea, ideológicamente son afines, pues, ¿no? México, de todo este progresismo corrupto que ha gobernado América Latina, lastimosamente, con el asesoramiento político ideológico desde el grupo Podemos de España, que han dicho de paso, o sea, han adquirido mucho dinero y mucho poder político aquí en América Latina, son parte, y ellos son también los culpables directos de este proceso, de esta debacle que ha tenido sus gobiernos progresistas en América Latina. Todos donde ellos han gobernado han dejado haciendo barbaridades en los países, ¿no? Venezuela destruida, Venezuela acabada. Solo los únicos que no quieren ver son los progresistas, que no quieren ver la miseria que viven, ¿no? No creo que 7 millones y más de venezolanos hayan querido salir porque están locos. Claro. Si un país vive bien, yo vivo bien gracias a lo que estoy ahí, pues. O tengo un trabajo, o tengo educación gratuita, tengo acceso a la educación, me quedo ahí, pues. No voy a venir aquí a estar poniendo las manos para que me regalen centavos. Eso no, eso es de Venezuela, ha salido de Nicaragua, ni se diga. La debacle que se vio y se conoce también en la cuestión de la Argentina, con los Kirchner y todo este proceso que ha dado. Pues Cuba es otra cosa, yo creo que Cuba, la gente debería sentarse a analizar qué es lo que pasa, ¿no? Cuba, como sistema político, ha salido, pero el problema es de que Cuba se enfrenta a un bloqueo mundial. El señor Trump ha hecho más de 200 reformas para que nadie pase a Cuba a ayudarlo. Trump es un inhumano, es una gente que no le interesa más que sacar su propuesta política electoral. Acaba, Cuba había de Estados Unidos, en la primera administración de Trump, salían 110 vuelos diarios de Estados Unidos para Cuba en turismo. Este señor, Trump, prohibió inmediatamente todos que salgan, que no se haga ningún viaje. Todo tipo de en la pandemia, pidieron a Europa comprando Cuba, no que les regalen, comprando mascarillas, químicos, alcohol y todas las cosas para hacer ellos las vacunas que hicieron cuatro y que dijeron que iban a regalar, ni siquiera vender como hizo la Pfizer, ¿no? Que se enriqueció brutalmente de Estados Unidos. Dijeron que iban a regalar orden de toma, ningún país del mundo que reciban esa vacuna. Solamente recibió Venezuela. Venezuela le da 80,000 barriles diarios de vacuna. No vamos a poner ahí, no vamos a discutir eso. Pero hizo Cuba que hay una empresa naviera italiana para que lleve el petróleo. Trump se llegó a enterar de eso y le llamó al gerente de la empresa decirle que no puede llevar el petróleo a Cuba. El rato que ellos llegan no pueden entrar a ningún puesto norteamericano y tampoco europeo. O sea, ¿cómo subsiste y cómo vive un pueblo que es bloqueado
por orden directa del imperio por todos los países. O sea, los leales en eso quieren verle humillado a Cuba. No es el sistema que no funciona, es el bloqueo imperialista que le da para que Cuba no surja y no salga y no sea ejemplo de reivindicación para América Latina, que es diferente a los progresismos de Ecuador, de Bolivia, del Brasil, de Nicaragua, de Venezuela. ¿No es cierto? Lo de Brasil es lamentable. Brasil, el Lula en la primera administración llegó con el apoyo, igual lo hizo México, igual lo hizo Venezuela, igual lo hizo la Argentina, con el apoyo de las iglesias pentecostales y neopentecostales. Eso hizo. Ellos se bautizaron en la Iglesia Universal, que igual también lo hizo Bolsonaro. Claro. ¿Y qué hizo el señor, el dueño de la Iglesia Universal, Macedo? ¿Qué hizo con Lula? Y con Roosevelt. Les expulsaron siendo que son enviados del diablo, luego que se sirvieron del señor Lula, dándoles gobernaciones, dándoles ministerios. Bolsonaro, ¿qué hizo? Se fue con Macedo, cuando fue de candidato, se fue a Israel, al río Jordán, a bautizarse. Eso es. Y también está haciendo en México. México ha hecho lo mismo. México le ha dado como 4 o 5 ministerios a este grupo político PES, que es parte del dueño de los señores de la Iglesia Pentecostal. Maduro igual. Maduro les ha dado como 7 universidades. Les ha dado equipos de infraestructura, les ha dado absolutamente todo. O sea, eso es el papel que juega. Eso es lo que juega. Ahí está. Y bueno, el señor Trump acaba también de reivindicar. Trump puso una especie de papado en la primera administración en Estados Unidos con el señor Bellinger y puso ahí la iglesia esta que él maneja, puso en Honduras, puso en todo Centroamérica, en México, a todo lado ha puesto. Eso manejan con las iglesias y acaba de decir que igual ya tiene participación directa en las iglesias, en el gobierno. Ahora no sé si le va a dar otro cuartito ahí mismo en la Casa Blanca. Bueno, veamos qué es lo que sucede. Señoras y señores, aquí termino por el día de hoy la entrevista con Eduardo Rubio. Nos vemos mañana, si ustedes lo permiten, y a lo mejor con un análisis un poco más concreto sobre las sobre las votaciones, ya con datos más ciertos. Buenas noches. Gracias, Marco. Muchas gracias.